Hola amigos, ¿cómo están todos? Hoy me gustaría hablarles del salario en especie. Como estamos en diciembre, ahora muchas personas están con esa duda y yo veo que mucha gente pregunta en Facebook cómo se calcula, si hay que pagar salario en especie a los empleados del servicio doméstico. Entonces, me gustaría hacer este video esperando que podamos como aclarar todas esas dudas. Una de las preguntas que se realiza muy frecuentemente es: ¿toda empleada doméstica recibe salario en especie? Pues bien, la respuesta es no, no todas. Al contrario de lo que todo el mundo piensa, de que bueno, toda empleada doméstica recibe salario en especie, bla, 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 eso es mentira. No todas las empleadas domésticas reciben salario en especie. Y le voy a adjuntar este pantallazo del Ministerio de Trabajo de acá de Costa Rica para que no piensen que estoy inventando, ¿verdad? Entonces primero vamos a definir primero qué es salario en especie para poder explicarles bien quiénes son los que reciben y quiénes no. Bien, ¿qué es el salario en especie? Por salario en especie se entiende lo que reciba la persona trabajadora o su familia en alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato. La persona empleadora y la persona trabajadora pueden convenir el porcentaje del valor del salario en especie. De lo contrario, este porcentaje se estimará en un 50% del salario que reciba en dinero la persona trabajadora. Bien, para responder esta primera pregunta, quiero recalcarles este concepto súper importante. Por salario en especie se entiende todo lo que recibe la persona trabajadora en cuanto a alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su consumo personal inmediato. Entonces, respondiendo a la pregunta de si toda empleada doméstica recibe salario en especie, pues por lo que dice esa ley, ya sabemos que no. ¿Quiénes son los que reciben? Si usted le da alojamiento, o sea, habitación, si usted le da ropas, le da comida, etcétera, todas las cosas extras que usted le da, todo eso va a formar parte del salario en especie. Pero si usted, por ejemplo, tiene una empleada doméstica con salida, pongamos que, no sé, trabaja todos los días mitad de tiempo, pero limpia, no sé, 4 horas, se va a la casa, no come en su casa, no duerme, etcétera, usted no le está dando nada extra, entonces usted no le tiene que pagar salario en especie. Solo se paga el salario en especie si usted le da cosas extras como alojamiento, comida, vestimenta, etcétera, etcétera. No sé si pude explicarme. Entonces, repasando un poquito, obviamente toda empleada doméstica que duerma en nuestras casas, por supuesto, va a recibir salario en especie, porque es imposible que duerma en la casa de uno y uno ya más bien le está dando la casa, el alojamiento, obviamente le damos comida, también le damos ropa, a veces le damos uniforme, etcétera, le damos shampoo, jabón, etcétera, ¿verdad? Entonces todo lo que uno da de extra, entonces ya es salario en especie. Ahora, si nosotros contratamos ayuda doméstica con salida, entonces todo depende. Si usted a la señora que le ayuda en su casa, usted siempre le da almuerzo, entonces eso ya cuenta salario en especies. Pero si usted no le da nada de comida, solo viene a trabajar y se va, como cualquier trabajador que va a trabajar, entonces no recibe salario en especie. Bien, ¿cómo se calcula el salario en especie? Como leímos recién, en la legislación lo que dice, la persona empleadora y la persona trabajadora pueden convenir el porcentaje del valor del salario en especie. De lo contrario, este porcentaje se estimará en un 50% del salario que perciba en dinero la persona trabajadora. Eso significa que si ustedes en el contrato no especificaron nada,
Entonces, por ley se asume que usted le tiene que pagar 50% del sueldo como salario en especie. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, si el sueldo mensual es de 200.000 colones, ¿cuánto es el 50%? Obviamente 100.000 colones. Entonces, el salario en especie que usted tiene que pagarle es 100.000 colones, porque es 50%. Pero tenemos la opción de, por ejemplo, hacer un contrato y fijar un monto menos, no sé, en vez de 50%, usted le pone, no sé, 30 o no sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo importante es que es importante fijarlo en el contrato, porque si no serían 50%. Bien. Otra pregunta importante, ¿hasta cuándo, hasta qué fecha tengo yo tiempo para pagarle ese salario en especie? Acá le adjunto un pantallazo del INAMO, un organismo gubernamental. Entonces saben que ahí dice hasta el 20 de diciembre. Generalmente uno lo paga con la quincena del 15 junto con el aguinaldo, ¿verdad? Pero legalmente tienen tiempo hasta el 20. Pero como por, no sé, por ser más práctico, más fácil, uno paga el aguinaldo y todo junto con el salario en especie. Uno suele pagarlo en la quincena del 15 de diciembre, ¿verdad? Bien, una de las últimas preguntas que vamos a tratar hoy, que muchas señoras me preguntan, me dicen, ay, pero qué injusto, más bien yo estoy tratando bien a la señora que trabaja en mi casa, le estoy dando comida, café, y si soy buena gente, más bien me cobran salario en especie. Esto es súper irónico. Entonces les quiero contar un poco la historia del salario en especie para que ustedes entiendan por qué es que si uno le da comida, es más bien se cuenta como salario en especie. Este salario en especie existe desde hace muchas décadas, ¿verdad? En la época donde había fincas. Entonces, ¿qué pasa? Como el patrono, como forma de pago, además del sueldo, parte de lo que le pagaba era pagándolo, no sé, dándole alojamiento, comida, etc. Entonces, todo eso extra que le daban era como parte del pago. Entonces, por eso se le conoce como salario en especie, ¿verdad? Era como una parte del pago, en vez de pagarlo en efectivo, el patrono lo estaba pagando con comida, con alojamiento, etc. Si es justo o no, no sé. Personalmente también me llama la atención porque ya no estamos en esa época de las fincas, etc. Pero uno dice, bueno, más bien si soy buena gente, tengo que pagarle más. Sí. Si uno se pone a pensar así, bueno, ese razonamiento sí tienen razón, ¿verdad? Pero siempre tienen la chance también de pactarlo, si no, ¿verdad? O si ustedes quisieran que todo sea más simple, como cualquier trabajador extra, ustedes saben, a la mayoría de nosotros que vamos a trabajar, nadie nos da salario en especie, ¿verdad? Cada uno lleva su propia comida o etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes no quisieran complicarse con el asunto del salario en especie, que sea solo una simple relación laboral de va a trabajar, limpiar, se va a la casa y nada extra, ¿verdad? Si ustedes quisieran que siempre coman en su casa, no sé, un cafecito, etcétera, recuerden pactarlo en el contrato porque si no, sí o sí tienen que pagarle salario en especie del 50%. Recuerden que el salario en especie, al igual que el aguinaldo, igual que las vacaciones, son derechos de todo trabajador. Espero que este video les haya servido para aclarar lo de salario en especie. Saludos.